A esta paciente le realizaron una eliminación y restauración de una caries. Sin embargo, tenía todavía dolor. Cuando llega al consultorio, la endodoncista y yo le tomamos una radiografía y nos damos cuenta que debajo de esa restauración hay caries todavía. Comenzamos a eliminar esa resina y cuando nos damos cuenta ya estábamos en el nervio. Hay que hacerle un tratamiento de conducto porque ya la caries estaba demasiado profunda. Al eliminar toda la resina y al eliminar también la caries, comenzamos con el protocolo de la endodoncia. Primero, limpiamos un poco en el interior del conducto para poder colocar las limas y medir cuánto tienen esos conductos de largo, que se llama conductometría. Aquí en esta radiografía van a poder ver mejor. Allí ya tenemos todas las medidas, comenzamos a limpiar un poco con el rotatorio. Siempre debemos hacer la irrigación con el hipoclorito y a secar muy bien los conductos. Luego vamos a dejar aquí, en este caso, una medicación intraconducto que la vamos a activar con el ultrasonido. Vamos a cerrar con una pasta provisional y nos vemos una semana después. Eliminamos la pastita provisional que habíamos dejado puesta en el dientecito para que no entrara nada y comenzamos con el protocolo de la endodoncia. Irrigamos, instrumentamos, secamos, volvemos a irrigar, volvemos a instrumentar y así sucesivamente hasta que todos los conductos de nuestro dientecito estén completamente limpios. Cuando la DOT considere que está listo este proceso, vamos con la obturación del dientecito. Esto se hace con gutaperchas que son a base de caucho natural orgánico que viene de una planta. Ella los va a colocar y luego vamos a hacer una radiografía para ver si ellos están en la posición correcta. Esto se llama conometría. Una vez que esté listo, vamos a colocar el cemento obturador y vamos a colocar cada uno de las gutaperchas o los conos y luego vamos a quemarlos para eliminar el exceso que ellos tienen y que solamente quede en la zona de la raíz. Muy importante que este proceso se haga porque si ellos quedan un poquito más arriba pueden hacer que el diente se vuelva negro también. Luego que ya todo está listo, lavamos muy bien, colocamos ácido grabador para abrir los poritos del diente, colocamos adhesivo para que nuestra resina se quede bien pegadita al diente, secamos un poco y fotocuramos. De allí colocamos la resina fluida para sellar muy bien la entrada de los conductos y que no vayan a contaminarse con nada. Y luego colocamos un poquito de teflón para separar la restauración del diente y por último colocamos la provisional, que es como un chiclecito que al colocarle la luz se endurece y queda total y completamente protegida la muelita hasta la siguiente cita. Aquí la doc está haciendo la radiografía final, quedó perfecta. Nos vemos la siguiente semana para comenzar con la reconstrucción de la muelita. Vemos en las partes en donde haya quedado un poquito de caries, limpiamos absolutamente todo, tanto la muelita que se trató endodónticamente como la de al lado, las reconstruimos, le ponemos fibra de vidrio a la muelita tratada endodónticamente para darle más fortaleza, reconstruimos un poco sus paredes, esperamos una semana que el técnico nos traiga la incrustación, la probamos, vemos que encaja perfecto y la cementamos. Así que esta muelita después de 4 semanas de trabajo. Gracias por ver, suscríbanse, denle like.